por la presentación. Bueno, en realidad lo que hoy día vamos a ver es, ¿no? El tiempo es muy corto como para desarrollar herramientas relacionadas a lo que es el tema de inteligencia artificial, pero sí vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que significa ahora para los ingenieros el tema de la inteligencia artificial y después vamos a pasar.
combinación con otras instituciones para poder desarrollar y hacer esta inteligencia artificial generativa que tanto hablamos, ¿no? Por ejemplo, en minería, por ejemplo, ¿no? En minería necesitamos que toda la data esté. Afortunadamente, en el sector minero tenemos al INGEMEC, que el INGEMEC tiene pues una gran cantidad de data que es de acceso gratuito, ¿no? Pero todo esto ya debe estar transformado y comenzar a entrenar nuestros modelos, ¿no?, de lenguaje con algoritmos para comenzar a extraer información de toda esta data. Igualmente, en nuestras instituciones, en nuestras empresas, también necesitamos comenzar a colectar esa data, y también yo creo que hay un reto aquí, un gran desafío para instituciones como, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, ¿no? El Colegio de Ingenieros creo que se puede constituir en un gran elemento para crear tener una base de datos. Pues, por lo pronto, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, en cuanto a lo que es la gestión del riesgo de desastre, tiene una red acelerográfica a nivel nacional. Entonces, esa data definitivamente tiene que estar ya, comenzarse a trabajar en algoritmos para que esa data nos pueda ayudar a desarrollar, a buscar espectros, a buscar riesgos sísmicos, y eso nos va a ayudar a modificar inclusive nuestra reglamentación sísmica y después también, por ejemplo, todos los estudios de suelos que se hacen en el país. Cantidad de estudios de suelos, pero están almacenados individualmente en municipios, en regiones, en instituciones privadas. En Lima, por ejemplo, todos los meses se construye una torre de 20, de 30 pisos. Esos estudios de suelos, ¿dónde están? ¿Están almacenados en las municipalidades? Necesitamos que toda esa base de datos pase a una institución como, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, para ir teniendo y ir prediciendo cómo va a ser el comportamiento de estas, y predecir comportamientos futuros también para la construcción de nuevas edificaciones, por ejemplo. Igualmente, en el sector minero tenemos lo relacionado a lo que en el mundo está ahora en boga, los minerales críticos, ¿no? Entonces, con toda la información que tenemos, quizás con desarrollando algoritmos y ya podemos ir evaluando en qué zonas del Perú pueden estar determinados tipos de minerales críticos, porque no solamente, como nos ha manifestado la doctora Mayra Figueroa en su discurso de inauguración, somos líderes a nivel mundial en cobre, en oro, en plata, pero también en minerales críticos no aparece, sí, pues, críticos, y algunos en tierras raras, por ejemplo, no aparecemos en el mapa, ¿no? Y las tenemos. Hay muchas investigaciones que se hacen desde hace muchos años, hay tesis de hace 20, 30 años que han trabajado en lo que es tierras raras, pero como no había una necesidad mundial, ¿no?, de compra, entonces no se evaluaba por ahí, pero ahora sí, ahora inclusive hay una necesidad. ¿Por qué? Porque la transformación energética y las necesidades de defensa están requiriendo una gran cantidad de estas tierras raras, y hemos llegado en el mundo silenciosamente a que un país, que es China, tiene el 80%, por ejemplo, de la refinación de las tierras raras en el mundo, ¿no? Entonces, cuando el mundo ha abierto los ojos, ya China avanzó. Pero bueno, situaciones similares en la historia las hemos tenido, y yo creo que cada país debe ir avanzando en eso, y ese es el objetivo de esta charla. Ya ahora, para entrando al tema específico, en las partes geológicas, aquí les voy a compartir un documento sobre la ética en la inteligencia, recomendaciones éticas en la inteligencia artificial para la comunidad de las geociencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estudio de la tierra, minerales, gestión de riesgos,
cimentaciones. Entonces, hubo un grupo de trabajo de inteligencia artificial en geociencias de la Comisión en Geoética de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Este documento ha sido publicado a fines de septiembre del 2025, tiene apenas 4 o 5 meses este documento, o sea que es un documento que ahora la comunidad de geociencias a nivel mundial se ha visto obligado porque, como vamos a ver, hay un sinnúmero de aspectos que hay que tomar en cuenta. Y establece 8 recomendaciones principales. Vamos a evaluar recomendación por recomendación para que veamos cómo es que debemos nosotros, de alguna manera, esto no es que es una ley, no es algo que tenemos que decir al pie de la letra, pero sí por algo se llaman recomendaciones, ¿no? Y a ver en nuestro país ¿qué podemos hacer para seguir estas recomendaciones? El primero dice, hay que usar la inteligencia artificial de forma responsable. ¿Eso qué implica? Que en primer lugar, nosotros apostamos, nuestro país, un país de paz, apostamos por un uso pacífico de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro uso es por una aplicación que le vamos a dar a las ciencias de la Tierra, que no debemos dañar ni a las personas ni a los ecosistemas. Eso es fundamental. También que la IA debe tratarse como una herramienta que respalda el criterio de los geocientíficos, no lo reemplaza. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros, estas herramientas de la IA son para que nos ayuden. Lo hemos visto al inicio, en la parte de la eficiencia, en la parte de la innovación, pero no es que va a reemplazar nuestro criterio científico. Y además, la supervisión humana es obligatoria. O sea, no es que vamos a dejar por ahí a robots, como nos dicen, para que puedan seguir. Otro, promover la transparencia y la explicabilidad. Es muy importante que las investigaciones con inteligencia artificial deben ser abiertas, trazables y reproducibles. Los modelos no comerciales, los datos de entrenamiento, el código y los conjuntos de prueba deben ser de código abierto. Eso es muy, muy importante. Entonces, eso implica mucho trabajo de parte nuestra, implica también decisiones, ¿no? Cuando tomamos decisiones a nivel gubernamental, a nivel de instituciones, qué tipo, no nos podemos, como quien dice, casar con una sola tecnología o de un solo país, porque ya vemos las consecuencias, ¿no? En todo sentido, no solamente en el sentido de, por ejemplo, de minería, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros dependemos en más de un 90% de la data que viene de afuera. Las imágenes satelitales son imágenes que vienen de satélites de Europa, de Estados Unidos, de China quizás. Nosotros ya tenemos por ahí un satélite, pero deberíamos tener mucho más porque además muchas de estas, incluso los procesamientos de las imágenes son tratadas con características de esa zona. Nosotros necesitamos hacer nuestros propios modelos porque tenemos otras condiciones geológicas, otras condiciones climáticas en nuestro propio mar. Nosotros somos uno de los 4 puntos, por ejemplo, en el mundo que tiene una vasta cantidad de nutrientes y que permite que los peces se acumulen frente a nuestras costas. Creo que son 4. El California, Perú, Chile, las Islas Canarias y el cuarto está frente a Benguela, que queda en una provincia en la costa de Angola. No son los 4 a nivel mundial que acaparan más o menos 30-40% de la producción de peces, ¿no? Después está repartido, imagínense, 60-70% en todo el mundo. Entonces, eso implica que necesitamos información propia, nuestra, que es importante a lo que nos dan, los avances que sean, sí, pero, y además estamos en una tecnología que recién está saliendo. Por eso
felicito la acción del Colegio de Ingenieros, del ingeniero Rivera, que es lo que nos ha comentado sobre la gente en Silicon Valley, la facultad o la escuela de inteligencia artificial. Eso necesitamos avanzar y rápido. Ahora ya no podemos ahí quedarnos sentados esperando a que nos venga la tecnología de afuera, necesitamos crear tecnología. Igualmente, utilizar técnicas explicables para cuantificar la incertidumbre de los modelos de caja negra y dejar muy claras las limitaciones. Eso es lo que les hablaba, o que, por ejemplo, nosotros tenemos algunos modelos, por decir, un grave problema que tenemos en nuestro país durante los fenómenos del Niño. El país pierde en promedio 300 a 350 puentes por razones de socavación, ¿no? Imagínense. Y son los mismos puentes los que se caen. Yo soy natural de Chiclayo, y para salir de Chiclayo tengo que pasar por el puente Reque, y ya lo he visto 3, 4 veces inaugurado. Y creo que los de Piura, de Tumbes, ¿por qué? Porque se caen 3, 4, el mismo puente. Entonces, no es que a veces dicen, no, está mal diseñado. No, lo que pasa es de que quienes calculan la socavación, ¿no? Nos hemos hecho un pequeño trabajo de investigación, vemos que lo hacen en base a fórmulas que aprenden en sus libros de hidrología en las diversas escuelas de ingeniería a nivel nacional, y no pasan de 7, 8 fórmulas que vienen, algunas de Rusia, la mayoría de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Entonces, esa misma fórmula la usan para calcular la socavación, cuando investigando vemos que el Servicio Geológico de Estados Unidos, quien es el que calcula la socavación, tiene seleccionados 2 o 3 ríos por cada estado, y en cada uno de esos ríos tiene su fórmula de socavación. O sea, más o menos tienen más de casi 200 fórmulas de socavación, y además estas fórmulas les hacen un seguimiento y que son modificadas algunas año tras año. Acá tenemos gente que estudiaba hace 40 años y sigue usando la misma fórmula, ¿no? Fórmula que ha sido calculada para otro río que ha funcionado muy bien. Entonces las consecuencias son esas, que perdemos, y a veces dicen, no hacemos investigación porque no hay dinero, pero sí tenemos dinero para reponer un puente de 200, 300, 400 millones, ¿no? Cada vez que hay un fenómeno del Niño. Entonces, hay mucho que establecer ahí. Otro tema es considerar el sesgo y la equidad. Definitivamente hay sesgo en la inteligencia artificial, y hay que intervenir cuando estos sesgos puedan afectar los derechos de las comunidades marginadas o indígenas. Por ejemplo, en la exploración minera tenemos imágenes satelitales y no solamente accedemos a la información, digamos, geológica, sino también ahí accedemos a la información de las comunidades, de los sectores marginados. Entonces, eso es muy importante para ver cómo usar con ética eso. Existen normas, ojo, para la gobernanza de datos y el diseño de IA. Aquí están mostradas las normas, ISOs, la norma IE y también una norma de la UNESCO, que nos dicen inclusive cómo implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión. Después es importante que hay que obtener el consentimiento informado y proteger los datos personales. Eso es clave para poder desarrollar. Y otro es practicar el diseño participativo y la implicancia de la comunidad, ¿no? Cuando se usan los datos de la ciencia de la Tierra, especialmente a gran escala, pueden afectar las comunidades indígenas locales, y después hay que adoptar un marco CARE, ¿no? CARE en inglés, que es un marco específico de gobernanza de datos. Y, por supuesto, abogar la protección del medio ambiente, las instituciones científicas, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente. Hay que abogar por prácticas sostenibles, algoritmos energéticamente suficientes. El mundo ya
contra la inteligencia artificial, habrán escuchado ustedes que se usa pues gran cantidad de agua, gran cantidad de energía, que eso está resultando contraproducente. Bueno, todo eso es un tema que hay que pensar y que ver que en nuestro país incluso ya ir seleccionando en qué sitios podemos poner estos centros, estos data centers que le llaman, ¿no? Que consumen gran cantidad de energía y cantidad de agua. Ahí Japón creo que acaba de instalar, los están instalando en el océano. Entonces ya tenemos que comenzar a ver en el océano para la integridad en la ciencia, en la educación, eso es muy, muy importante. Bueno, sobre esto podríamos hablar mucho, algo se ha avanzado. Y por último, las consideraciones geopolíticas. Eso es muy importante porque la inteligencia artificial, ya hemos visto cómo a inicios del año pasado el presidente de los Estados Unidos salió a decir que iba a invertir 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial porque querían ser los líderes a nivel mundial, y al segundo día nomás le salió el DeepSeek, ¿no? Para decirle acá estamos, ¿no? China le dijo acá estamos nosotros. O lo que sucede, pues, ¿no? Que imagínense el Internet Starlink, ¿no? Si todo el Perú tuviéramos el Starlink, hemos visto cómo esta empresa Starlink, cuando quiere, apagas el Starlink porque entró en conflicto. Entonces, los aspectos geopolíticos también hay que tenerlos en cuenta. No, hay que ver que estamos ahora en un mundo muy convulso, con muchos problemas, y eso tenemos que ser conscientes todos los ingenieros, todos los que vamos a desarrollar la inteligencia artificial. Bueno, no me da para el tiempo para más, pero sobre estos temas hay muchísimo, muchísimo que conversar, que desarrollar, y les agradezco su atenta mirada que han tenido a esta charla. Muchas gracias.